preguntas muy interesantes. Muy bien, pues entonces comenzamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios que nos permita conocer más sus designios, que nos permita conocer todo aquello que nos acerque a Él. Pedimos a María que sea ella quien nos ayude a aprender y a saber escuchar a de amor de parte de Dios para nuestra vida. Muy bien, pues comenzamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues comenzamos, jóvenes, con nuestra catequesis del día de ahora. Hoy vamos a ver algunas sencillas preguntas. La primera pregunta es una pregunta que dice así. Dice, ¿quién ha instituido el sacramento de la penitencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia, jóvenes? Los escucho. Nos ha dado este sacramento. Regina, te escucho. Jesús. Muy bien, respuesta acertada. Vamos a ver qué dice el catecismo. Jesús mismo instituyó el sacramento de la penitencia. Cuando el día de Pascua se apareció a los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Jesús mismo es quien instaura, quien instituye este sacramento. Y este sacramento, pues fue Jesús mismo el que se los da a sus discípulos, diciéndoles que reciban al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está sobre ellos y que ese poder del Espíritu Santo, dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Vamos a ver qué dice más adelante el Yucat. Dice, en ningún lugar ha expresado Jesús de forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia que en la parábola del hijo pródigo. Nos extraviamos, nos perdemos, no podemos más, pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito. Nos perdona cuando regresamos, nos acepta siempre, perdona el pecado. Jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas. Eso era más importante para él que hacer milagros. Veía en ello el gran signo de la llegada del reino de Dios, en el que todas las heridas serán sanadas y todas las lágrimas serán enjugadas. El poder del Espíritu Santo, en el que Jesús perdonaba los pecados, lo transmitió a sus apóstoles. Cuando nos dirigimos a un sacerdote y nos confesamos, nos arrojamos a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Dice aquí, entonces, esta parte del catecismo juvenil, que estamos viendo, el Yucat juvenil, nos menciona que en ningún lugar Jesús ha expresado de la forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia, más que en el relato del hijo pródigo. El relato del hijo pródigo lo encontramos, si no me equivoco, en el libro de San Lucas. Encontramos este relato de el hijo pródigo. ¿Y de qué trata este relato del hijo pródigo? Pues el relato comienza con dos hermanos que pues tienen a un papá y este papá, estos hermanos, uno de ellos decide decirle a su papá, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde. Yo ya me cansé de estar aquí trabajando contigo y dame lo que me corresponde a mí. Y entonces el papá le da lo que le corresponde de su herencia al hijo.
Y entonces este hijo, pues con tanto dinero, con su dinero, se va y se lo malgasta. El otro hijo se queda trabajando con el padre y el otro va y se malgasta el dinero en bebida, en mujeres, en bares allá con sus amigos. Y entonces llega un momento que esta persona se queda sin dinero y por ende también se termina quedando sin los supuestos amigos que tenía, que se había rodeado. Es decir, que mientras tenía dinero había amigos aparentes y cuando se le acaba el dinero, esos amigos aparentes dejan de ser sus amigos, es decir, nunca fueron sus amigos. Y entonces, esta persona empieza, este hijo empieza a sufrir hambre. Tanto así que termina pidiendo trabajo de forma urgente por el hambre que tenía, cuidando cerdos. Y cuando estaba cuidando los cerdos, tenía tanta hambre que este hijo le dan ganas de comerse la propia comida de los cerdos. Y entonces, tanta hambre tenía y tanta era su desesperación también, que reconoce que había hecho mal y entonces se pone a pensar en su persona y dice, híjole, en mi casa, ¿cuántos asalariados de mi padre no tienen comida de sobra? Y entonces el hijo decide ponerse de pie y dice dentro de sí, pues voy a volver a mi papá. Y cuando vuelva con mi papá, pues le diré que la he regado. Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Y entonces, este joven decide, teniendo en mente de que tenía un padre bueno, que los asalariados de su padre tenían de sobra para comer, decide volver al padre. Y dice que esta persona decide salir, decide regresar al padre, decide regresar a su papá. Y el relato bíblico nos cuenta que cuando va por el camino, antes de llegar, su padre lo ve. Su padre lo estaba esperando. Su papá estaba y salía siempre a ver si venía el hijo. Y en esta ocasión, un buen día, le toca ver a este papá, le toca ver a su hijo que regresa. Lo ve a salvo y dice que va y corre este papá, lo abraza, le da un beso, le da una túnica, le manda a pedir la túnica, un anillo de oro y no le deja ni siquiera que el hijo le termine de decir la frase que tenía en mente. Y entonces le dice a los sirvientes, maten al becerro más gordo. Maten al becerro más gordo porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre se alegra tanto que hace una fiesta en honor del hijo. Le restaura su dignidad al ponerle un anillo, al ponerle una túnica nueva. Le restaura como ese hijo que es él. Por eso nos dice el catecismo que en la parábola del hijo pródigo, allí podemos encontrar cómo es el perdón de Dios. El perdón de Dios que es un perdón, un amor que nos está esperando a ti y a mí. Una de las razones que tenemos nosotros los católicos al tener un Cristo crucificado es porque nos podemos dar cuenta de que está Cristo con los brazos abiertos esperándote a ti y a mí. Está esperándote para sanar tus heridas, para cuidar de ti, para que tú y yo realmente sintamos ese amor que Él tiene, ese amor infinito que nos perdona.
Dice, pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito. Nos perdona cuando regresamos, nos acepta siempre y siempre nos perdona el pecado. Es decir, volvamos a la historia de ayer de la abuelita. Dios es esa abuelita que nos está esperando, que está esperando que le contemos cómo estamos, para decirnos cuánto nos ama, para decirnos que Él nos perdona. Nos dice además el catecismo que Jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas. Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que algo de lo que era importante para Jesús, algo más importante para Jesús que hacer milagros, era el perdonar a las personas. A Jesús le importaba más nuestra vida espiritual que nuestro propio milagro corporal. Porque Jesús sabía que a partir de nuestra sanación espiritual podía darse la sanación corporal. Entonces Jesús, gran parte de su vida se dedica a perdonar nuestros pecados. Porque dice aquí, eso era más importante para él que hacer milagros. Porque el perdón de los pecados no es otra cosa más que alcanzarnos la salvación de nuestras vidas. Y a Jesús le interesaba más la salvación de mi vida que solamente la sanación de mi vida. La sanación corporal de mi vida, a Jesús le importaba más mi sanación interior. Dice más adelante el catecismo, veía en ello el gran signo de la llegada del reino de Dios, en el que todas las heridas serán sanadas y todas las lágrimas serán enjugadas. Es en el sacramento de la confesión donde tu tristeza se convierte en alegría. Es en donde las heridas se sanan, las heridas del alma son sanadas, porque el perdón de Dios sana las heridas, porque el perdón de Dios enjuga nuestras lágrimas, nos consuela el perdón de Dios, nos anima el perdón de Dios, nos libera el perdón de Dios, nos salva el perdón de Dios. Dice más adelante, el poder del Espíritu Santo, en el que Jesús perdonaba los pecados, ese mismo lo transmitió a sus apóstoles. Ya he leído varias veces la cita bíblica, es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 23, donde Jesús le dice a sus apóstoles, donde Jesús le dice a sus discípulos, reciban al Espíritu Santo. Y a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y nos deja claro el catecismo que cuando nosotros nos dirigimos al sacerdote, nos confesamos, dice, nos estamos arrojando a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Hace mucho, un amigo nos contaba una historia, ¿no? De un hijo que se había peleado con su papá. Un hijo que se había peleado con su papá y, y se habían peleado y se habían dejado de hablar y se habían dejado de hablar. Un día, este hijo se da cuenta pues que la había estado regando, que la ha estado regando, que no está bien estar enojado con su papá. Y entonces, este hijo decide volver con su papá y le llama primero por teléfono y le dice, oye papá, pues ¿sabes qué? Pues la he regado. Y entonces, ya recordé, este tenía un amigo en común con los papás. Y entonces ese amigo en común que tenía con los papás, le dice, oye, ¿no sabes si mis papás ya me perdonaron? ¿No sabes si mis papás ya no están enojados conmigo? ¿Qué te parece si tú les hablas y les preguntas si ya me perdonaron? Y entonces le dice esta persona, y les dices
que si ya me perdonaron, que pongan un lacito blanco afuera en el árbol o en la puerta, en el cual yo me pueda dar cuenta para animarme a llegar que ellos ya me han perdonado. Y entonces dice que esta persona decide ir, después de que le dice esto al amigo, decide ir a la casa del padre, así como el hijo pródigo decide ir a ver si sus papás lo habían perdonado. Y entonces, cuando a la casa, oh sorpresa, cuando llega a la casa, se da cuenta que no había un listón blanco en la puerta. Y entonces empieza el corazón de este hombre a sentirse triste porque decía, híjole, mis papás no me han perdonado. Y entonces voltea a ver un árbol que estaba afuera y se da cuenta que ese árbol estaba lleno de pañuelos blancos. Era podemos decir, un super sí te perdono. Un sí más allá de un solo pañuelito. Es un sí que va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Así es el amor de Dios. Así es el perdón de Dios. Es así el sacramento de la confesión. Un perdón más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Dice más adelante el catecismo y decía en esta parte final, decía, cuando nosotros nos confesamos, nos arrojamos a los brazos de Dios. Y la parte importante de nuestro sacramento de la confesión es que Dios ha puesto en los pecadores esta capacidad de perdonar los pecados. La pregunta era, ¿quién ha instituido el sacramento de la confesión? ¿Y quién la ha instituido? Cristo. El puente de reconciliación. Él nos deja, Él nos deja el sacramento del perdón de nuestros pecados. El sacramento del puente de Dios. Hay otra historia referente al perdón y del cual podemos nosotros encontrar a Jesús como puente de perdón, como aquel carpintero que dice que una vez había dos hermanos que estaban peleados y que un día deciden separar sus casas y le hablan a un carpintero. Ellos tenían un río que los separaba. Y entonces le dicen al carpintero, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ver a mi hermano. Y el otro, sí, ya no quiero volverlo a ver. Y le vamos a pagar para que nos haga un cerco. Le compran la madera y los dos hermanos se van a trabajar. Cuando regresan, se dan cuenta, se va uno de ellos a trabajar y cuando regresa se da cuenta que en vez de haber un cerco, el carpintero había hecho un puente. Jesús es un constructor de puentes y nos da la gracia de que nosotros o que los pecadores también seamos ese puente. Es decir, es al sacerdote ministerial al que Jesús le otorga la gracia de otorgar el perdón. Es decir, los ministros del perdón, los sacerdotes, que son ministros del perdón, ellos mismos son mendigos del perdón. Sin embargo, debemos de recordar que un sacramento va más allá de lo que nosotros podemos ver. Supera, en este caso, el perdón de Dios supera el medio. Entonces, por eso termina el catecismo que el sacramento del perdón no es otra cosa más que arrojarse a los brazos de nuestro Padre Celestial. Dejarse abrazar por Dios. Entonces, el sacramento del perdón instituido por Jesús nos ayuda a que Dios nos abrace. Es el medio en el cual Dios mismo nos abraza. Vamos viendo la segunda pregunta.
del día de ahora. Entonces, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados? Ustedes díganme, ¿quién puede perdonar los pecados entonces? Dios. Dios es el que perdona nuestros pecados. Ojo, escuchen muy bien. Dice, solo Dios puede perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados, decía Jesús en Marcos 2:5. Solo lo pudo decir Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y solo porque Jesús le ha conferido este poder, pueden los presbíteros perdonar los pecados en nombre de Jesús. No es otro más que Dios el único que puede perdonar los pecados. Y Él es el único que puede perdonar los pecados porque Él es el ofendido. Él es al que ofendemos. Y entonces es Dios quien puede perdonar los pecados. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que a alguien de ustedes le roban o alguien de ustedes, no, vamos, más bien otra persona, ¿no? Imaginémonos que una persona X le roba a una persona Y, una persona, ¿verdad? Una persona llamada Pancho le roba a una persona llamada Lalo. Y entonces resulta que llega un tal Juan y entonces Juan le dice a Pancho, yo te perdono los 10,000 pesos que le robaste a Lalo. ¿Ustedes creen que es válido ese perdón? Vuelvo a repetir. Pancho le roba 10,000 pesos a Lalo. Y entonces llega un tal Juan y el Juan le dice a Pancho, yo te perdono los 10,000 pesos que le robaste a Lalo. ¿Está bien ese perdón, Cristian? Así es, ¿verdad? ¿El ofendido quién es? Así es, ¿no? ¿Quién es el que debe de otorgar el perdón? Jennifer. Dios, pero en el caso que les acabé de poner, ¿quién debe de otorgar el perdón? Juan, Lalo, ¿verdad? Porque es a Lalo al que le robaron. Entonces nos dice aquí que el pecado lo perdona Dios porque es Dios el que hemos ofendido, al que le hemos ofendido. Y es por eso que es a Dios el que nos debe de perdonar a nosotros. Y entonces la forma en que Dios nos perdona o que Dios se le ocurre es enviándonos primero a Jesús. Jesús es el enviado, el cual viene a perdonarnos nuestros pecados. De hecho, en Marcos, en la cita bíblica que menciona ahí, en Marcos 2:5, le decían a Jesús, ¿y este quién es? ¿Y este por qué dice que va a perdonar nuestros pecados? Si el único que puede perdonar los pecados es Dios. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús era hijo de Dios y que Jesús era el enviado para perdonar nuestros pecados. Ellos no lo sabían. Tú actualmente ya lo sabes. Sabes que Jesús es el enviado del Padre y que Jesús envía a la iglesia. Es decir, es como un encargo, ¿verdad? Imaginémonos un encargo, ¿no? Un trabajo, ¿no? De escuela. En la escuela, por ejemplo, nosotros los profesores tenemos un plan de estudios que viene de parte del gobierno. Y este plan a nosotros se nos da. Tú tienes que decir esto. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote, un profesor? Lo que hace es llevar lo que al profesor le dijeron, pues nosotros tenemos que transmitírselo a los alumnos. Es decir, Jesús es el enviado del Padre y Jesús envía a quiénes? A los presbíteros a perdonar los pecados, dice allí, y algo grábenselo bien, lo hacen en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien los envía
Es por eso que la iglesia perdona nuestros pecados, pero en el nombre de Jesús. Si tú has observado los que se han confesado, cuando les perdonan los pecados de parte de Dios, el sacerdote dice, yo te perdono los pecados, tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre de Jesús. Es con la autoridad de Jesús que la iglesia perdona también los pecados. Dice en la misma Biblia, menciona una ocasión en ese pasaje donde le cuestionan a Jesús, dice, y la gente quedó sorprendida del poder que le había otorgado a los hombres. No dice que al hombre, a Jesús, dice que la gente se había sorprendido de lo que Dios había hecho en favor de los hombres, que Dios otorga el, la sanación, el perdón de nuestros pecados a través de qué? Del sacerdocio, a través de los hombres. Y dice más adelante una trampa en la cual podemos llegar a caer en el sacramento de la confesión. Dice, hay quien dice, esto lo arreglo yo directamente con Dios. Para eso no necesito un sacerdote. Pero Dios quiere que sea de otra manera. Repito, esta frase posiblemente alguna vez la vayas a escuchar en alguna parte. Y es que digan, ay, y si Dios es tan bueno, ¿acaso Él no puede perdonarme los pecados directamente? ¿Acaso Dios no me puede perdonar mis pecados directamente? Y quiero recordarles la historia del pato, del niño que mató el pato de la abuelita directamente. Pero el niño estaba cargando una culpa. La culpa era, pues, que había matado el pato de la abuela y no le había dicho. La abuela ya lo había perdonado. La abuela lo quería tanto y no había dejado a la abuelita. Seguía la persona cargando la culpa, seguía lavando los trastes por no haber confesado su pecado. Esta persona solita, sin que le hubiera dicho nada a la abuelita, hubiera podido dejar de lavar los trastes nada más así? ¿O creen que la hermana hubiera sido allí, estaba fungiendo, ¿no? Como esa parte de decir, no te voy a dejar en paz, yo te voy a acusar. De hecho, el enemigo, el demonio, va a encargarse de que tú recuerdes siempre tu pecado. Mira, ¿ya te fijaste? Fíjate que tú eres así, fíjate que tú eres asá, fíjate que tú no mereces, fíjate que tú no esto, fíjate que tú no aquello, no es que tú no te mereces el perdón. Y entonces la pregunta es, ¿puedo confesar yo directamente? ¿Me puedo zafar de la culpa yo solito? El niño se podía zafar de la culpa él solito sin saber si la abuela lo había perdonado o no. ¿Antonio? Exactamente, ¿verdad? Solo si lo confesaba. Y entonces un peligro que podemos llegar a caer es pensar que nos podemos arreglar nuestros pecados directamente con Dios. No porque Dios no pueda hacerlo, ojo, no es porque Dios no pueda hacerlo, que Dios no se pueda arreglar directamente con nosotros, que Dios no me haya perdonado. Pero Dios nos enseñó en la Biblia que el asunto es de otra manera. Dice, Él nos conoce. Él ya, repito, el caso de la abuelita, Él nos conoce. Él sabe la situación, Él sabe qué pasó. Y dice, pero el detalle de que no lo podemos hacer solo con Dios es que podemos hacer trampa. Dice, hacemos trampas con respecto a nuestros pecados. Nos gusta echar tierra sobre ciertos asuntos. ¿Qué significa? Que si nosotros hiciéramos la confesión directamente con Dios, es más fácil hacer trampa. Decir, no, es que esto no es pecado, no es que esto sí, no es que esto no, es que esto sí, esto poquito, esto como que no, esto como que sí. Dice, podemos llegar a hacer
trampas. Querer pensar que un pecado no es pecado, que algo que sí es pecado no es pecado. Esa es la trampa en que podemos caer si queremos confesar nuestros pecados directamente con Dios. Y dice el catecismo, ya por último, ya para retirarnos, dice, por eso Dios quiere expresar que expresemos nuestros pecados y que le confesemos cara a cara. En la Biblia hay varias citas bíblicas que nos mencionan que tenían que ir con los apóstoles a confesarles su pecado. Además, pues sirve como vergüenza, ¿verdad? Decir, híjole, imagínense, pues se nos quita la vergüenza, ¿no? Cometo un pecado, ay, al cabo yo me confieso con Dios, ya no se lo confieso a nadie ni no hay vergüenza, ¿verdad? Pero Dios quiere que el momento de confesar nuestro pecado genere en nosotros esa vergüenza que es el pecado. Porque nosotros no debemos de estar a gusto con nuestro pecado, el pecado nos debe de ocasionar esa vergüenza que es de haber ofendido a Dios. Y por eso Dios nos dice que debemos de confesarnos cara a cara. Y dice al final, dice, por eso es válido para los sacerdotes que dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Entonces, dos preguntas que vimos el día de ahora, facilitas y rápidas y sencillas. ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia? ¿Quién me ayuda a responder esta pregunta? Regina. Cristo Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia. Él es el que da el mandato. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Muy bien. Y siguiente pregunta. ¿Quién puede perdonar los pecados? Emi Álvarez. A ver, o escríbanlo. Araceli, perdón, Hernández. ¿Quién Dios perdona los pecados. Dios es el que perdona los pecados por medio de quién? Por medio del sacerdote. Es Dios quien actúa. Y aunque nosotros nada más veamos al puro sacerdote, repito, es la fuerza del Espíritu Santo que Dios le entrega a sus apóstoles aquella gracia de que se nos puedan perdonar nuestros pecados. Pero es por medio del sacerdote. No es que el sacerdote me esté perdonando los pecados, es Dios quien me perdona a través del sacerdote, a través del signo del sacerdote. El sacerdote es un signo de la presencia de Dios, un signo para encontrarnos con Dios, un Dios que me ama, un Dios que quiere que sea su amigo, un Dios que quiere reconciliarme con él. Muy bien, jóvenes, pues por hoy sería todo respecto a nuestras preguntas del catecismo del día de ahora. Dos preguntas que vimos el día de ahora. ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia y quién puede perdonar los pecados? Les reitero, ustedes tienen en su catecismo más preguntas, váyanlas leyendo, váyanlas pasando a su catecismo. Mañana no, los jueves no hay catecismo, sería su catequesis hasta el día viernes. Eh, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas que proyecto ya es decisión de ustedes. Algunas preguntas se van a parecer bastante a las del catecismo que ustedes llevan. Algunas se parecen bastante, son casi iguales o son idénticas. Algunas no, algunas de estas que estamos viendo no son iguales. Si las quieres agregar, agrégalas sin ningún problema. Todas las preguntas que lleves te cuentan, ¿sí? O sea, todas las preguntas que vas a llevar en tu cuaderno te van a contar, ¿sí? Ya sean estas o las otras del catecismo que deben de llevar. ¿De acuerdo?
Les voy a dejar una tarea para que la vean. Les voy a mandar los links de las caricaturas, les voy a mandar una caricatura, les voy a dejar ver una caricatura que recuerden la historia del hijo pródigo, porque ahí se refleja bastante la historia del perdón, ¿de acuerdo? Entonces les voy a dejar de tarea este que es que vean un capítulo y también les voy a dejar que escuchen una canción. Que la siguiente clase les pregunto qué tal se les hace la canción, qué les recuerda esa canción respecto al sacramento de la confesión, ¿de acuerdo? Para su asistencia, antes de retirarnos, dejen tomo yo una captura de pantalla. Antes de retirarnos, ya saben, hay que poner nuestro nombre completo, por favor, y ya con eso, ya pueden retirarse. Entonces, muchas gracias. Terminamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una muy bonita noche. Denle like al video, los que lo puedan ver. Si no, de todas maneras, denle like al video, ¿sale? Entonces, cuídense mucho. Gracias y nos vemos hasta el viernes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y las preguntas hacían la pregunta de las de los rezos. Sí hay que aprendérselos, ¿eh? Me dijeron que sí. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bye, buenas noches.